¿Sabías que la discriminación hacia las personas gordas puede provocar diabetes? Hola, soy la doctora Iracema Vázquez. Bienvenidos a Nutrición que Libera, un programa en el que hablamos de bienestar fusionando medicina, nutrición y psicología, donde no nos centramos en el peso y les decimos adiós a las dietas. ¡Que disfrutes! En el capítulo pasado te hablé sobre la gordofobia. Bienvenido a este que es el capítulo número 5 del podcast Nutrición que Libera, donde voy a hablarte sobre las consecuencias negativas de la gordofobia y o discriminación por el peso o estigma por el peso. Ya en el capítulo anterior hablé un poco de eso, pero hoy, nos vamos a descoser hablando de todos los efectos negativos que tiene la gordofobia y seguro se me van a escapar algunos porque cada vez se encuentran más problemas por discriminar a una persona por su cuerpo de tamaño grande. Por ejemplo, una persona que experimenta discriminación por el peso puede tener problemas con que se llama insatisfacción corporal, que es que no le guste la forma de su cuerpo. Normalmente esta insatisfacción corporal es lo que detona que una persona inicie una dieta. Y una dieta casi siempre es detonante de un trastorno de la conducta alimentaria. Alguna vez lo mencioné, pero no todas las personas que hacen dieta tienen un trastorno, pero todo trastorno de la conducta alimentaria inició con una dieta. Y esta dieta inició con insatisfacción corporal y normalmente esta insatisfacción corporal puede haber iniciado con un comentario gordofóbico o algo que se visualizó que era gordofóbico. Normalmente se les avergüenza, se culpa y se persigue a las personas gordas bajo la gorra de me estoy preocupando por tu salud. Y esto puede ocurrir en el trabajo, en la escuela, en la casa, en el consultorio médico. Es más frecuente la discriminación por el tamaño de tu cuerpo que la discriminación por género, por edad o por raza. Actualmente en muchos países ya se tienen acciones incluso legales contra la discriminación. Yo conozco que, por ejemplo, en Canadá, si una persona te agrede por tu raza o por tu género, tú puedes demandarlo y se hacen acciones legales al respecto. Pero, claro que si una persona gorda es discriminada, pues todavía no hay muchos avances al respecto. Es peligrosa la gordofobia y va a tener muchos efectos físicos y psicológicos que vamos a ir viendo poco a poco. Puede haber más depresión, como ya mencioné también, puede haber pobre imagen corporal y puede desencadenar atracones. Hay un estudio que se me hizo muy interesante, que se hizo en 1950 niños que ya sabían distinguir muy bien entre otros niños, ¿no? Distinguir entre este niño es diferente a mí. Y se les puso unas imágenes de niños con diferentes características, diferente color de piel, género, estatura, algunos estaban en silla de rueda, otros con muleta, a otros les faltaba alguna extremidad y otros estaban gordos. Los niños, las imágenes de niños gordos eran las que quedaban hasta el último de las preferencias de los niños. Y estas preferencias son aprendidas. Es muy importante que reconozcas que no es que tú naciste de fábrica rechazando tu cuerpo, ni rechazando los cuerpos de los demás. También hay otras investigaciones en las que por edades van poniendo a niños, por ejemplo, a ver a muñecos de diferentes colores, de diferente color de piel. Y cuando son muy chiquitos no distinguen, les da igual si es de rasgos asiáticos, si es de rasgos africanos, si es de rasgos mexicanos, o sea, realmente les da igual y escogen el muñeco que más les parece bonito. Conforme van creciendo, sí va habiendo un sesgo por toda la culturización que se le da a estos niños. Entonces, pues la discriminación hacia los cuerpos gordos no viene de fábrica, sales y, no me gusta la gordura. No, te vas culturizando, te vas dando cuenta que son rechazados y entonces tú no quieres tener este tipo de cuerpo. Las mujeres somos las que más sufrimos la discriminación por este tipo de sesgo hacia el cuerpo. Tenemos problemas para conseguir empleo. Tenemos problemas para tener una buena educación. Normalmente los maestros discriminan a los niños que son más gordos o incluso en la universidad o en los posgrados, las personas gordas son menos tomadas en cuenta. En medios de comunicación es terrible el ataque que se le da a las personas gordas cuando quieren poner a una persona floja, sucia, mala, ratera y demás, ponen a una persona gorda.
De hecho, hay por aquí, por las calles de la Ciudad de México, un anuncio gigante que dice: ten cuidado con las llamadas telefónicas porque podría ser una estafa, ¿no? Y se supone que te hablan para tu tarjeta de crédito. Y la persona que está atrás de ese teléfono ponen una persona gorda, sucia y con cara de maldad. Cuando yo he oído a mis amigos, a mi familia decir: ay, me imagino a fulano que realmente no trabaja bien, seguro es un gordo pelón sentado en su oficina. Le digo, entonces si fuera un alto güero con todo el pelo sería mucho mejor. Y es cuando las personas se cachan diciendo: ah, caray, pues yo creería que sí, pero ya que lo mencionas tal vez no. También las personas gordas tienen más problemas para tener relaciones románticas, y esto no se debe a que las personas rechacen un cuerpo gordo por su cara, sino realmente, por ejemplo, muchas personas tienen este miedo a: si me enamoro de una persona gorda, se me va a criticar. Yo no quiero ser vista junto a una persona gorda. Entonces tienen más problemas para encontrar pareja. En el área de la salud es donde más problemas se generan. Los médicos, enfermeras, estudiantes de medicina y nutriólogos tienen sesgo por el peso y discriminan a los pacientes y los tratan con peor calidad. Además, el estigma por el peso va a causar más aumento de peso. También había comentado que, bueno, pues se cree, ¿no? Si yo le digo que está gordo, se lo digo con amor, porque estoy preocupado por él, y lo hago sentirse un poquito mal, diciéndole: oye, no vayas a abandonar a tus hijos, estás muy joven, ponte las pilas. Entonces esta persona se va a sentir mal y va a empezar a hacer algo por tu peso. Pues créeme que eso no va a ocurrir. Se han estudiado en laboratorio a personas a las que se les hace sentir estigmatizadas por su peso. Y lo que se ha encontrado es que esas personas aumentan la ingesta de alimentos, comen más. Además, disminuyen su autorregulación. Esto es decir, que pueden parar cuando ya se llenaron, siguen comiendo, o que pueden parar cuando no tienen hambre o cuando son emociones lo que está pasando, y entonces recurren a la comida. Y además aumenta una bonita hormona que se llama cortisol. El cortisol es una hormona que todos secretamos de unas glándulas que están por encima de los riñones, que es una hormona que es el estrés. Normalmente cuando segregamos cortisol hace que saquemos más glucosa de la sangre y se eleve la presión arterial. ¿Por qué sucede esto? Porque se usa en estados de emergencia. Si me está persiguiendo el león, tengo que correr, necesito más azúcar para que llegue a mis músculos y entonces poder correr más rápido. Necesito que la presión aumente para que la sangre bombee con mayor efectividad al cerebro y a los músculos y pueda pensar la estrategia para huir. El problema del estrés crónico, como el estrés que se sufre con la discriminación, es que no hay león al cual huir real, digamos, tangible, pero sí hay este león imaginario que está presente atacándome todo el tiempo. Y entonces constantemente estoy liberando glucosa en la sangre, puedo llegar a desarrollar diabetes y además mi presión arterial está constantemente alta y puedo desarrollar hipertensión y con estas dos enfermedades, daño renal, daño oftálmico, daño al corazón. No tuvo nada que ver con cuánto peso tenía, tuvo que ver con el estigma y la discriminación. Todo esto se ha hecho comparado con controles, esto se ha hecho comparado con personas que no sufren discriminación. Además, hay otras investigaciones que señalan que las personas que sufren discriminación por el peso tienden a hacer menos ejercicio, no tienden de esta motivación para hacer actividad física. Hay un estudio en el que se usaron a 13.692 adultos mayores y se vio que las personas que experimentaban discriminación tenían un 60% más riesgo de morir por cualquier causa, independientemente de su índice de masa corporal, que es la relación del peso con estatura, que no sirve en realidad, pero bueno, con eso se puede hacer el diagnóstico de la, entre comillas, obesidad. Por lo tanto, estas personas se morían por el estrés crónico social, porque esto causa una disregulación metabólica, como ya hablé, aumenta la glucosa, aumenta la presión, causa inflamación crónica. La inflamación es una cosa muy chistosa. Todos nos inflamamos y no estoy hablando de que te pegas y se te inflama la mano, ¿no? Donde te pegaste. Sino es una inflamación pequeñita, suave, que se mantiene en el cuerpo constantemente. Y esta inflamación está friegue y friegue y friegue a los órganos del cuerpo y los va dañando. Entonces, esta discriminación genera que se dé una inflamación crónica y que aumente la llamada proteína C reactiva, que es una proteína que tenemos en el cuerpo que se puede medir en el laboratorio, que habla sobre riesgo cardiovascular.
o sea, el riesgo que tengo de que me dé un infarto. También disminuye la movilidad porque estas personas, como se ven discriminadas, como les hablan mal y les dicen, bueno, es que tú no puedes hacer nada porque estás gordo, se mueven menos porque ellos autoperciben que son menos capaces y disminuye su autoconcepto, que es cómo me observo a mí mismo, las capacidades que tengo y qué cosas podría realizar. Además, la discriminación tiene efectos negativos sobre la salud mental. Una persona que es discriminada tiene 2.5 más riesgo de 2.5 mayor riesgo de presentar enfermedades de salud mental como alteraciones en el estado de ánimo y depresión y ansiedad. Una persona que no está dentro de los parámetros de obesidad, otra vez entre comillas, del índice de masa corporal, o sea que está delgada y se considera que está gorda, también sufre estos efectos del estigma del peso. Y entonces, igual que las personas gordas por la discriminación, una persona delgada que se siente gorda puede tener alteraciones en la presión arterial, en la proteína C reactiva que ya expliqué, bajo el colesterol HDL, que es el colesterol bueno que nos protege contra infartos, altos los triglicéridos, que es una grasa que si está demasiado alta en sangre también causa infartos, alta la glucosa y la hemoglobina glucosilada, que es un marcador de diabetes. Entonces, incluso esta persona que está delgada y que se supondría que no tendría que tener ningún riesgo, se puede enfermar de estas cosas que mencioné por la gordofobia y por el estigma de peso internalizada que experimenta hacia sí misma. También se sabe que los padres de niños que consideran a sus hijos gordos, estos niños tienen mayor riesgo de desarrollar mayor gordura durante su infancia. Una vez más, no es que estar gordo sea malo, pero sí genera mucho rechazo. Y entonces, si yo no quiero que mi hijo sufra discriminación, pero lo veo que está gordo y quiero hacer cosas al respecto y lo llevo al nutriólogo y que se ponga a dieta, solamente estoy generando estigma y voy a provocar que cada vez engorde más, que es lo que yo no quiero. Ahora les voy a hablar sobre el estigma de peso en el sector salud. Esto, a mí me importa mucho porque, ya saben, soy médico y tengo una maestría en nutrición clínica. Toda mi vida he estado rodeada, mi vida profesional, he estado rodeada de médicos, nutriólogos, psicólogos, enfermeros, enfermeras. Y pues yo viví en un ambiente pesocentrista, esto es que me enfocaba en el peso de las personas por 10 años de carrera más otros 10 años de estudio, ¿no? Yo combatía a la llamada, entre comillas, epidemia de la obesidad, porque se me hacía algo que nos iba a matar. Ahora estoy completamente del otro lado, pero reconozco este estigma que se presenta en el sector salud. Es un lugar donde se presentan mucho la estigmatización por el peso y tiene consecuencias para la salud que son demasiado importantes. Los médicos están sesgados incluso y tienen conductas antigordura, o sea, discriminatorias, incluso cuando su profesión está centrada alrededor de tratar alteraciones que supuestamente vienen de la llamada obesidad. Tienen comentarios como, por ejemplo, la gente gorda no vale la pena. Y yo lo llegué a ver. ¿Para qué vienen? Solamente me hacen perder el tiempo, no se preocupan, son gente floja y como dice acá, no valen la pena, ¿no? Y van a incluir términos en la descripción de sus pacientes como que son flojos, como que no tienen voluntad, son incluso malos y son una pérdida de tiempo. Esto va a disminuir la calidad del tratamiento que se le da a los pacientes que tienen un cuerpo gordo. Un paciente con un peso alto, por ejemplo las mujeres, tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de ovario y cáncer de endometrio. Esto, pues está investigado y se ha visto que estas mujeres tienen mayor riesgo de presentar este tipo de cáncer. Entonces, lejos de recomendarle que baje de peso, ¿no?, para que no le vaya a dar cáncer, tengo que hacerle evaluaciones médicas, físicas, exámenes pélvicos, ¿no?, su Papá Nicolau, sus ultrasonidos para evitar, más bien para detectar a tiempo si es que se presenta una de estas enfermedades. Pero lejos de atender este tipo de prevención en las pacientes gordas, lo que se hace es decirles baja de peso y se niegan a hacerles exámenes pélvicos.
Entonces, bueno, son subdiagnosticadas y después se dice, claro, como estabas gorda fue tu culpa y te provocaste esta enfermedad. Los pacientes hombres, por ejemplo, reportan que los médicos pasan menos tiempo con ellos que con pacientes delgados. Cuando van a las consultas se dan cuenta que el médico los despacha rápidamente, ¿no? O sea, es que los corre del consultorio rápidamente, contra otros compañeros que están en la sala de espera que notan que son delgados y que pasan mucho más tiempo con ellos educándolos, ¿no? Hablando de la educación, los pacientes gordos reciben menos educación que los pacientes delgados. Los médicos y los nutriólogos, los psicólogos y los enfermeros debemos educar a los pacientes sobre temas de salud, pero como son detectados como personas que no valen la pena, entonces los profesionales de la salud tienden a pasar menos tiempo educando a este tipo de personas, a las personas que viven en un cuerpo más grande. Entonces, bueno, pues estas personas van a recibir el mensaje de que no son bienvenidos, son devaluados y se sienten ignorados. Una persona que tiene un índice de masa corporal arriba de los valores que se consideran normales, tiene 3 veces más posibilidades de declarar que su tratamiento no fue adecuado, que no se le escuchó toda la consulta, que no se le revisó adecuadamente, que no se le prescribieron los medicamentos adecuados. Y entonces lo que se hace cuando entra una persona con un cuerpo mayor a un consultorio, independientemente de lo que tenga, es mandarlo a dieta y ejercicio, que baje de peso. Pero me duele el ojo, baje de peso. Yo he visto, no de primera mano, pero yo sé de historias de pacientes que van al oftalmólogo y salen con recetas de dieta y ejercicio. A mí me ha tocado pacientes que van a su médico por alguna otra dolencia y salen con receta de dieta y ejercicio y no los atienden dependiendo de su sintomatología, sino simplemente quieren hacer medidas antiobesidad y los mandan a su casa y después se ponen a investigar qué es lo que realmente les está pasando. Todas estas medidas anti-obesidad que hacen los médicos solamente son estigmatizantes y como ya mencioné anteriormente, este estigma genera muchos problemas de salud. Entonces, enfocarse en el peso de los pacientes a que lo reduzcan es dejar de lado muchos posibles diagnósticos para los pacientes. ¿Qué podemos hacer contra el estigma del peso? También en el capítulo anterior di al final de eso qué podemos hacer contra conductas gordofóbicas, pero bueno, ahora voy a darles más que podemos hacer en contra del estigma por el peso. Atender a conductas y actitudes de individuos e instituciones. Aquí ya me voy a ir más grande. Gobiernos, escuelas, que tienen estas campañas agresivas contra las personas gordas. Ahora que estamos en pandemia, salió una campaña aquí en México terrible con unos cuadernitos en los cuales se hablaba en contra de las personas gordas de una manera insultante, devaluante, que hicieron creer que la población con eso iba a bajar de peso. Jaja, eso no pasó. Evidentemente, pues las personas están subiendo o bajando de peso independientemente de esos cuadernitos horribles. También quitarle la carga a las personas con cuerpos grandes de que ellas sean las únicas que se defiendan y que todos los demás contribuyamos a que esto disminuya. Eso es muy importante. Entrenar a los médicos, nutriólogos, enfermeros, psicólogos contra lo que es el estigma del peso, el sesgo por el peso, para que cuando estén en su práctica médica lo sepan reconocer en sí mismos y en los demás y logren enfrentarlo. Quitar el foco de la reducción de peso y poner, por ejemplo, el foco en cosas más importantes como mejorar hábitos o hacer buenos diagnósticos en los pacientes. Tratar a las personas con empatía, con humanidad, ¿no? Hay que disminuir este mensaje implícito o explícito de las campañas políticas. Esto tiene que en relación con lo que hablé anteriormente, porque a veces es muy sutil, pero a veces es sumamente agresivo este mensaje gordofóbico o de estigma por el peso. También debería haber acciones legales cuando hay discriminación por el peso. Eso, bueno, pues no nos toca, a mí no me toca, ¿no? Pero bueno, si me estás oyendo y tú eres capaz de empezar a sacar alguna legislación que tenga que ver con que la discriminación por el peso no es correcta, pues te lo agradeceremos mucho. También debemos hablar con la gente que tiene influencia sobre su mensaje que avergüenza a otros, como personas que son proveedores de salud, padres, educadores, líderes de negocios, celebridades,
políticos, y se les debe informar que esto que hacen, chistes, mensajes mensajes gordofóbicos, antigordura y demás, hacen daño. Y se les debe invitar a que conozcan las consecuencias de la gordofobia para que entonces se conviertan en modelos de cambio y puedan influir en que las otras personas que los siguen y los escuchan tengan este mensaje de que esto está mal y que entonces puedes hacer algo al respecto. También los proveedores de salud deberían ser los principales personajes en la acción en contra de la gordofobia y de las conductas estigmatizantes. Yo las primeras veces que escuché acerca del daño que podía crear hacia una persona por hablarle mal de su cuerpo y por decirle que tenía que bajar de peso, me di cuenta del daño que estaba haciendo. Y la verdad es que me arrepiento mucho de lo que le dije a los pacientes. He trabajado mucho en mi culpa, en lo que yo experimenté, pues porque les comento que 10 años estuve pues tratando de curar, entre comillas, a las personas que tenían cuerpos grandes. Les decía que estaban mal, que se iban a enfermar, que se iban a morir, que además contagiaban a la familia porque todos comían mal, y entonces les daba dietas sumamente restrictivas. Ya al último yo daba dietas que de verdad ahora las veo y digo, ¿cómo es posible que pusiera a estas personas y me pusiera a mí misma a comer así? ¿No? Se les caía el pelo, se les quebraban las uñas, piel reseca, mareos, náuseas, estreñimiento, pero yo decía, bueno, pero en pro de que estés delgado. Si se dan cuenta, todo lo que nombré no se oye como muy saludable, ¿no? O sea, que esta persona no vaya al baño, pues no suena como, ay, qué bien, ¿no? Pues evidentemente cuando empezaban a comer todo eso se quitaba, volvían a engordar y era de, algo falló, o yo fallé o ellos fallaron. Entonces, bueno, yo he hecho mucha trabajo en perdonarme, incluso he llegado a pedirle perdón a algunos pacientes sobre el daño que les hice. No sabía, yo creía que estaba haciendo bien, yo no sabía que existía esta palabra que era la gordofobia. Cada vez me he ido empapando más, siguiendo redes sociales. Si me sigues en mis redes, puedes echarte un clavado a las redes que yo sigo para que veas que hay muchas personas, muchos activistas, muchos nutriólogos y otros personajes como escritores y demás artistas que están haciendo estas conductas de activismo, hablando, levantando la voz por las personas que no la pueden alzar por alguna razón, ¿no? Que por alguna circunstancia no pueden hablar. Pues existimos personas que sí tenemos ganas de alzar la voz y apoyar a estas voces que están calladas, ¿no? Entonces, bueno, te invito a que sigas en mis redes sociales y que además sigas las cuentas que sigo, ¿no? Para que veas que, siempre les digo a los pacientes, no soy la única loca hablando del tema. Puedes buscar artículos sobre gordofobia y unos muy interesantes. Y si tú eres una persona que se vive en un cuerpo gordo y que tiene estigma, que detectas como tu familia, tus médicos y demás te están atacando, que sepas que puedes defenderte y que si te das cuenta de esto y tienes acciones para disminuir este estigma, probablemente tu salud mejore. Lo primero que debemos de hacer es darnos cuenta que somos víctimas, si es que estamos viviendo así, de esta discriminación. Cuando te das cuenta y empiezas a buscar a otras personas que están hablando del tema, es muy sanador. Te das cuenta que no estás mal, que tienes derecho a que no se te trate así. Y entonces, por ejemplo, lo que hacemos muchos de nosotros en consulta es darles a los pacientes herramientas para defenderse. Una, por ejemplo, es que si una persona está hablando de tu peso, le puedes decir amablemente, te voy a pedir que no hables sobre mi cuerpo ni sobre cómo. No estoy interesado. Otra frase que puedes usar es, voy a pedir que no estén hablando de dietas porque me estoy recuperando y me hace daño esta conversación. Por ejemplo, puedes pedir que no hablen de dietas porque tú te estás recuperando y te hacen daño esas conversaciones. Puedes retirarte de la mesa para que no estés oyendo esas conversaciones que pueden lastimarte. También tienes derecho a decirle a tu médico que no tiene por qué pesarte. Tu peso no le hace falta al médico para nada. Para nada, solamente serviría, se me ocurre, en situaciones en las que van a calcularte tu anestesia o si tienes cáncer y tienen que calcularte tu quimioterapia. Es la única razón por la que se me ocurre que te pueden pesar. Fuera de eso, ni si estás embarazada, ni si
no sé, no hay razón por la que tengan que pesarte. Y si tu médico insiste en que en su expediente debe venir tu peso, le puedes decir, te firmo que no acepté pesarme. Y ya con eso se respalda el médico. Son acciones antigordofóbicas. Otra que se me hace muy interesante. No mezclarte en conversaciones gordofóbicas. No mandar memes, no reírte de esos chistes. E incluso si estás en grupos donde mandan esos memes, pedirles que por favor no lo hagan y si es necesario te sales de esos grupos. Ya te enterarás de la información necesaria en tu grupo familiar, ¿ok? Entonces, bueno, esas son algunas recomendaciones para combatir la gordofobia como en lo personal. Y te invito a que me sigas en los siguientes capítulos. Si este te gustó, pues circúlalo a ver si a alguien puede interesarle el tema. Nos vemos. Nutrición que libera. Un programa en el que hablamos de bienestar fusionando medicina, nutrición y psicología, donde no nos centramos en el peso y les decimos adiós a las dietas. ¡Que disfrutes!